La reserva estratégica de Bitcoin está tan cerca que casi podemos saborearla. Por si no te habías enterado, el presidente Trump ha ordenado al gobierno en los Estados Unidos que estudie la creación de una Reserva Nacional de Activos Digitales. Esto ha hecho que los gobiernos de todo el mundo hablen de tratar al Bitcoin como un recurso estratégico. Todo esto ha sucedido tan rápido que puede que te preguntes, espera, ¿por qué los gobiernos necesitan al Bitcoin? O tal vez, ¿realmente lo hará alguno de ellos? Pues bien, buenas noticias. En este vídeo vamos a analizar en profundidad qué es una reserva estratégica de Bitcoin, por qué es importante y qué países pueden estar preparándose para crear la suya propia. Mi nombre es Marve y te recomiendo que permanezcas atento. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una reserva estratégica y por qué querría un Estado mantener BTC como activo de reserva? Los gobiernos mantienen reservas estratégicas de recursos críticos que pueden liberarse en emergencias o en momentos de interrupción del suministro. Estos recursos suelen ser materias primas y pueden ser cualquier cosa, desde oro, petróleo y uranio hasta semillas, y si estás en Canadá, sirope de arce. No es difícil entender por qué los gobiernos mantienen reservas de recursos como estos. Pero, ¿qué pasa con las criptomonedas? ¿Qué tiene el Bitcoin que hace que merezca la pena mencionarlo junto con las materias primas tradicionales de evidente importancia estratégica? Pues bien, no estamos diciendo nada nuevo, pero recordemos por qué el BTC es valioso. A simple vista, todos sabemos que el BTC es oro digital, una analogía pegadiza basada en la capacidad del Bitcoin para servir como reserva de valor a largo plazo. Bitcoin también comparte otras similitudes con el oro, escasez, durabilidad, liquidez, etc. Pero al mismo tiempo, la logística de adquirir, transportar, almacenar, asegurar y liquidar oro le da al BTC algunas ventajas prácticas obvias. Teniendo todo esto en cuenta, la idea de que los gobiernos quieran complementar sus activos de reserva tradicionales con algo de BTC no es tan frívola como a los escépticos les gusta imaginar. No obstante, solo cuando miras más allá de la analogía del oro, es cuando una reserva de BTC empieza a aparecer una cuestión de importancia estratégica. En un informe publicado el año pasado, BlackRock elogió al BTC como un, citamos, diversificador único basado en sus factores de riesgo y rentabilidad marcadamente diferentes y en muchos casos inversos en comparación con la mayoría de los activos de inversión tradicionales. Por ejemplo, como se explica en el informe, el BTC no tiene riesgo de contraparte tradicional, no depende de ningún sistema centralizado y no está impulsado por la fortuna de ningún país. Esto significa que tiene poca exposición a factores de riesgo macroeconómico como crisis del sistema bancario, crisis de deuda soberana, devaluación de la moneda, perturbaciones en políticas y otros riesgos políticos y económicos específicos de cada país. Esto hace que, como el oro, el BTC parezca un gran activo de huida hacia la seguridad. Pero esto sería quedarse corto, porque en la práctica, estos factores de riesgo macroeconómico solo son combustible para el crecimiento del Bitcoin. El Bitcoin se parece más al oro con esteroides. Si el oro es un escudo contra la inflación, el BTC es la espada. Hablando de riesgo macroeconómico, la cita de Milton Friedman de que todos los caminos conducen a la inflación es tan relevante como siempre en el entorno actual. En particular, la deuda soberana se ha disparado hasta un punto tan descontrolado que imprimir dinero para devaluar esta deuda parece ser la única salida plausible. En el momento de grabar este vídeo, la deuda nacional de los Estados Unidos rondaba a los 36.4 billones de dólares y ha aumentado en más de $1 billón solo durante los últimos 3 meses. Mientras tanto, el gobierno federal gastó más de $1 billón en pagar intereses de su deuda en 2024. Esto representa el segundo mayor gasto de los Estados Unidos y es sustancialmente mayor que, por ejemplo, el gasto en defensa. Si esta tendencia continúa, no hay otro camino viable para que el gobierno pague su deuda que no sea imprimir más dinero. Más impresión de dinero significa más inflación. Más inflación suele dar lugar a subida de los tipos de interés del Banco Central. La subida de los tipos de interés hacen que el servicio de la deuda nacional sea más caro y los mayores pagos de la deuda
exigen que se imprima más dinero. Es un bucle de retroalimentación negativa y mientras persista, es probable que el Bitcoin tenga un rendimiento superior. Durante los últimos años, el Bitcoin se ha descrito como la apuesta contra la depreciación de la moneda fiat, porque es una apuesta que sale rentable a medida que la impresión de dinero erosiona el valor de estas monedas. La correlación entre la política monetaria expansiva y el rendimiento superior del BTC quedó mejor demostrada durante la pandemia, cuando el gasto en estímulos provocó un fuerte aumento de la oferta monetaria mundial o M2. Durante los 12 meses transcurridos entre marzo de 2020 y marzo de 2021, la M2 se disparó de $74 billones a $88 billones y el BTC subió de $5.000 a $61.000. En medio de una carga aparentemente imparable hacia una mayor flexibilización cuantitativa e inflación, el valor estratégico de poseer Bitcoin tiene mucho sentido. Como Fidelity lo expresó en un informe reciente, para los estados, citamos, enfrentar desafíos como la inflación debilitante, la devaluación de la moneda y los déficits fiscales cada vez más abrumadores y no hacer ninguna asignación a Bitcoin podría convertirse en un riesgo mayor que hacerla. Y sin embargo, el Bitcoin sigue siendo poco conocido. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40.000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Un gran número de personas, incluidos los políticos, no saben por qué el BTC tiene algún valor y mucho menos un valor estratégico del tipo que justifique la creación de la Reserva Nacional. Para los anticriptomonedas, la visión de un solo Bitcoin cotizando por encima de los $100.000 es probablemente inexplicable fuera de la lógica de una burbuja del mercado. Es nada más y nada menos la locura de los tulipanes del siglo XXI. No obstante, para aquellos de nosotros que hemos tomado la píldora naranja, no es ninguna sorpresa ver que el BTC hace lo que siempre ha hecho. En realidad, no es tan complicado. El dinero fiat es un barco que se hunde perpetuamente y el Bitcoin es la balsa salvavidas. Ahora bien, si suponemos que la población hambrienta de Bitcoin por parte de los estados podría generalizarse pronto, entonces esta brecha de conocimientos es muy importante porque representa una oportunidad histórica. Al igual que durante las primeras décadas de Internet, el valor de Bitcoin aún no se comprende universalmente. Esto implica un enorme potencial de crecimiento, lo que es otra forma de decir aún estamos en una fase temprana. El Salvador y Bután sirven como ejemplos tempranos para los gobiernos que están considerando establecer posiciones estratégicas en Bitcoin. Ambos países han sido capaces de obtener importantes beneficios de sus posiciones en un periodo de tiempo relativamente corto. No obstante, ninguno de los dos países es especialmente grande ni poderoso, y esto ha ayudado a los escépticos a descartar la adopción del Bitcoin como un experimento excéntrico y quizás imprudente. No obstante, si un estado grande y poderoso comenzara a acumular BTC abiertamente, probablemente desencadenaría una carrera internacional por parte de los gobiernos para establecer su propia posición. La actual ventana de todavía estamos al principio se cerraría entonces con bastante rapidez, ya que la demanda de BTC superaría el suministro y el precio subiría de la mano de los estados, todos ellos tratando de abrirse paso a través de dicha ventana antes de que sea demasiado tarde. En el momento de grabar este vídeo, la capitalización de mercado de Bitcoin es de $2 billones. Se trata de una cifra enorme, pero no tanto si hablamos de un activo que podría ser mantenido en reserva de forma generalizada por los estados. Como referencia, la capitalización de mercado del oro es más de 9 veces mayor, con alrededor de $18.7 billones. El precio del BTC podría multiplicarse varias veces sin que su capitalización de mercado se acerque a la del oro. En este contexto, cualquier gobierno que anuncie una reserva estratégica de Bitcoin generaría un gran escrutinio sobre su precio medio de entrada.
Quizá recuerdes el verano pasado, cuando Alemania fue ridiculizada por la venta de 50.000 BTC de propiedad estatal a $53.000. Nos reímos al respecto porque fue una decisión terriblemente negligente. Si se hubiera tenido el más mínimo cuidado, el Estado podría haber recaudado miles de millones de dólares más en ingresos de esta venta para gastarlos en, ya sabes, hospitales, escuelas, etc. Alemania fue un caso de estudio sobre cómo no vender tus BTCs y ningún país querrá hacer lo mismo a la inversa, es decir, establecer una reserva estratégica comprando en el máximo de un ciclo alcista. Esto daría lugar a un desastre estratégico de pérdidas enormes no realizadas que podrían persistir hasta el siguiente mercado alcista. El informe de Fidelity que hemos mencionado anteriormente también describe la dinámica que probablemente veremos si se establece una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos. Citamos: creemos que la teoría de juegos políticos y financieros impondrá la obligación a otros estados de seguir el ejemplo. No obstante, si se adoptara esta estrategia, es probable que los estados comenzaran a acumular BTC en secreto. El motivo es que ningún estado tiene incentivos para anunciar estos planes, ya que hacerlo podría influir en más compradores y hacer subir el precio, aunque queda por ver si esta estrategia se implementará en 2025. Aquellos que potencialmente la adopten se verán incentivados a hacerlo de forma encubierta. Esto tiene mucho sentido, tanto sentido en realidad que vale la pena considerar seriamente si algún país podría estar haciéndolo ya. Hay consideraciones logísticas, legales y políticas involucradas que sugieren que la acumulación encubierta de BTC puede ser más fácil en países donde el Estado de Derecho es más débil y algunos órganos del Estado son poderosos. Ya sea abierta o encubierta, cualquier acumulación activa dependerá de las circunstancias políticas y la orientación de los gobiernos involucrados. Si, por ejemplo, hablamos de Corea del Norte, el Estado ya cuenta con medios sofisticados para tomar prestadas permanentemente criptomonedas de otros países y podría no tener que preocuparse por la divulgación pública. No obstante, son una excepción y probablemente tengan una cantidad decente de BTC de todos modos. Así que echemos un vistazo a algunos de los otros estados en los que al menos algunos elementos del gobierno y las clases dirigentes están considerando una reserva de BTC. En primer lugar están, por supuesto, los Estados Unidos. 2024 fue el año en el que la idea de una reserva estratégica de Bitcoin escapó de la imaginación de la comunidad de las criptomonedas y llegó al Capitolio de este país. Tenemos que agradecérselo a tres figuras clave. RFK Jr., que hizo campaña para que el gobierno de los Estados Unidos acumulara 4 millones de BTCs. Donald Trump, que hábilmente se posicionó como candidato a la acumulación de BTC, sin sugerir nunca que el gobierno federal comprara más BTC. Y especialmente Cynthia Lummis, la senadora de Wyoming, que presentó la Ley Bitcoin de 2024 al Senado el pasado julio. El proyecto de ley de Lummis proponía que los Estados Unidos compraran hasta 1 millón de BTC durante los próximos años como cuestión de prioridad estratégica. La senadora se ha convertido recientemente en la primera presidenta del nuevo subcomité de activos digitales del Senado, donde es muy probable que siga adelante con la idea de la reserva de BTC. Poco después de su toma de posesión, el presidente Trump ordenó la creación de un grupo de trabajo gubernamental sobre criptomonedas, encargado, entre otras cuestiones, de estudiar la creación de una Reserva Nacional de Activos Digitales. Esto fue tentador porque indicaba la aparente intención de Trump de cumplir sus promesas relacionadas con las criptomonedas sin decir nada nuevo. Por si no estás al tanto, el contenido de los comentarios de Trump sobre una reserva de BTC es una promesa de no vender las existencias actuales del gobierno que consisten en BTC confiscados. Nunca ha pedido explícitamente al gobierno que compre más BTC y su nueva orden ejecutiva no ha cambiado esta situación. De hecho, aludió a la posibilidad de que se ordene al gobierno de los Estados Unidos que se quede con lo que tiene. Si hay algo destacable en esta orden, es la ampliación del lenguaje para hacer referencia a los activos digitales y no solo a BTC. La orden dice que el grupo de trabajo, citamos, evaluará la posible creación y mantenimiento de una Reserva Nacional de Activos Digitales
potencialmente derivada de las criptomonedas incautadas legalmente por el gobierno federal a través de sus esfuerzos de cumplimiento de la ley. Esto ha alimentado las especulaciones sobre la inclusión de altcoins en una futura reserva. Se sabe que Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, ha presionado personalmente a Trump para que incluya altcoins en la posible reserva, aunque algunos partidarios del Bitcoin afirman que se trata de un intento deliberado de sautear las perspectivas de que cualquier reserva federal de criptomonedas vea la luz. Ripple incluso ha sido acusada de publicar una historia falsa en el New York Post que afirmaba que el presidente Trump era receptivo a la idea de una reserva de altcoins de origen estadounidense. Hay mucha intriga y especulación en torno a este tema, y si quieres más información al respecto, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre las perspectivas de Ripple y XRP bajo la segunda administración Trump que encontrarás en la descripción. Por el momento, no hay indicios concretos, al menos todavía, de que el gobierno federal vaya a empezar a comprar BTC de forma activa, aunque es una posibilidad muy real. Continuemos. Nuestra siguiente parada es China. Al igual que en otros países, la sugerencia de que China podría empezar a acumular BTC se enmarca como una reacción a que los Estados Unidos lo hicieran en primer lugar. Sabemos que Pekín no es partidario de las criptomonedas y no hay indicios por parte del gobierno de que vaya a establecer una reserva de BTC. No obstante, Hong Kong, la región administrativa especial de China, ha pasado los últimos años transformándose en un centro de activos digitales y Pekín no solo ha tolerado, sino que ha fomentado esta transformación. Esto ha hecho que haya quienes se pregunten si Pekín podría estar utilizando a Hong Kong como laboratorio para la liberalización de la política sobre criptomonedas. En cuanto a una reserva de criptomonedas, el presidente Johnny Nye del Subcomité de Desarrollo de Activos Virtuales y Web3 del Consejo Legislativo de Hong Kong dijo a un periódico estatal pro-Pekín a finales del año pasado que había estado presionando al gobierno de Hong Kong para que pusiera a prueba la adopción de BTC como activo de reserva estratégica. En particular, lo enmarcó como una cuestión de seguridad nacional y dado que nacional se refiere a la República Popular China, esto implica que Nye está suplicando a Pekín que considere la posibilidad de establecer una reserva estratégica de BTC. No hay indicios de que Pekín tenga tal intención, no obstante, como principal rival de los Estados Unidos, puede que China se esté jugando tanto que esté acumulando BTC en secreto. Ya que, como hemos mencionado antes, si el titular Pekín compra BTC llega a las noticias, causaría conmoción en todo el mundo y probablemente haría que el precio de BTC se disparara. Esto no sería propicio para construir una posición cerca de un coste óptimo, aunque esto es solo especulación. A continuación, nos dirigimos a Rusia, donde el gobierno ha hecho historia al convertir en política oficial el uso de BTC para liquidar acuerdos comerciales internacionales. Este es el caso más significativo de adopción de Bitcoin a nivel de Estado después de El Salvador y Bután. Rusia es mucho más grande y poderosa que cualquiera de estos países, por lo que sus operaciones con BTC serán recordadas como un hito en la historia de las criptomonedas. En medio de toda la emoción relacionada con el Bitcoin en los últimos tiempos, un legislador de un partido minoritario pidió al ministro de Finanzas de Rusia que considerara la creación de una reserva estratégica de BTC. El ministro Anton Silvanov dijo que el gobierno no tenía planes inmediatos al respecto, pero no descartó la idea. El kit de la discusión de Silvanov fue básicamente que el BTC ya ha subido mucho y comprar ahora incurriría en un riesgo de pérdida significativo. Concluyó, veremos cómo están las cosas dentro de 5 o 10 años. Esto suena como un comentario muy superficial porque el precio del BTC probablemente será mucho más alto en este periodo. Aún así, entendemos su punto. No se opone a una reserva de BTC, pero quiere ser prudente al respecto en lugar de comprar por FOMO en un máximo local. Por tanto, se trata de un ahora no, pero tal vez más tarde por parte de Rusia. Luego tenemos a Brasil, donde un legislador presentó un proyecto de ley similar a la ley Bitcoin de la senadora Lummis al Congreso Nacional en noviembre de 2024. La propuesta del congresista Eros Biondini de crear una reserva estratégica de Bitcoin llamada RESBIT haría que el Banco Central acumulara BTC hasta que representara el 5% de las reservas nacionales de Brasil. Esto equivaldría a unos $18.600 millones en Bitcoin
o 186.000 BTC si asumimos un coste base de $100.000. Todavía no hemos tenido noticias en los medios de comunicación en inglés sobre cómo está progresando el proyecto de ley de Biondini en el Congreso brasileño, si es que lo está haciendo, pero mantendremos informados. Cambiando de estado, hay un candidato libertario en las elecciones presidenciales de Polonia de 2025 que ha respaldado con entusiasmo la idea de una reserva estratégica de BTC. A finales de enero de 2025, los datos de las encuestas situaban a Sławomir Mencen en tercer lugar, aunque solo el 13.1% de los encuestados apoyaban su campaña. No obstante, las elecciones están programadas para el 18 de mayo, por lo que Mencen tiene tiempo de sobra para ponerse al día y persuadir a la nación de que compre Bitcoin. Por otro lado, al oeste de Polonia, en Alemania, Christian Lindner, el exministro de Finanzas y líder del FDP, instó al Parlamento alemán en enero a debatir si emitir Bitcoin como activo de reserva estratégica. Previamente, Lindner había pedido tanto al Banco Central de Alemania como al Banco Central Europeo que añadieran BTC a sus reservas. También en Europa, el gobernador del Banco Central checo, Alex Misch, expresó su interés de adquirir, citamos, algunos BTCs como parte de la estrategia de diversificación del banco, aunque dijo que no sería una inversión significativa para el banco. Cualquier decisión de este tipo tendría que ser aprobada por los 7 miembros de la Junta del Banco Nacional de la República Checa. No obstante, el asesor de la Junta, Yanis Aliapoulios, confirmó a Cointelegraph, citamos, el Banco Nacional de la República Checa no está considerando actualmente la compra de criptoactivos para sus reservas. No obstante, el gobernador Misch no descartó un futuro debate sobre este tema. Por lo tanto, una posición similar a la de Rusia. Por ahora no, tal vez más adelante. Y debemos hacer una mención especial a Japón, porque aunque la oficina del primer ministro desestimó la idea de una reserva de Bitcoin, el político que pidió al gobierno que considerara la idea se apellidaba Satoshi. Realmente no se puede inventar algo así. Por lo tanto, el liderazgo de los Estados Unidos nos ha colocado tentadoramente cerca de que el BTC sea designado como un recurso estratégico y activamente acumulado por los gobiernos. El grupo de trabajo de Trump va a investigar esta idea y, por supuesto, tenemos a la senadora Loomis al frente de un nuevo subcomité del Senado donde es probable que presida la agenda de la reserva estratégica. Y aún así, por el momento, la reserva estratégica sigue siendo solo una propuesta. Los gobiernos no están acumulando BTC por una cuestión de importancia estratégica, al menos que sepamos. Por otro lado, es cierto que sería mucho más prudente y ventajoso que los gobiernos acumularan BTC de forma encubierta antes de que una gran potencia empiece a subir el precio a plena luz del día. El incentivo de acumular BTC en silencio y antes que nadie es lo suficientemente grande como para ser plausible que los gobiernos ya lo estén haciendo. Pero por otro lado, dependiendo del gobierno, esto puede ser o no políticamente factible. Entonces, ¿cómo recordaremos este momento? ¿Será el primer trimestre de 2025 el comienzo de una nueva era de gobiernos acumulando satoshis e impulsando el precio de BTC más allá de nuestra imaginación? ¿O nos lamentaremos en retrospectiva de la señal de máximo que grita todo esto? ¿Cómo se percibirá la reserva de BTC en las profundidades del próximo mercado bajista? ¿Aprovecharán los gobiernos la oportunidad de una entrada histórica o la confianza y el interés en las criptomonedas volverán a ser tan bajos que ningún gobierno querrá tocar al BTC porque ya sabes, ha muerto por enésima vez o lo que sea? Nos encantaría ver tu opinión al respecto en los comentarios. Si este video te ha aportado algo, no dudes en dejarnos un me gusta. Para estar al día de las últimas novedades sobre las reservas de Bitcoin, asegúrate de estar suscrito y de tener activada la campanita de notificaciones. Si estás buscando más contenido tan interesante como este, ¿por qué no haces un vistazo a nuestro vídeo sobre las criptomonedas que le gustan al mismísimo presidente de los Estados Unidos? Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final, que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao.